Las buenas empresas tienen una conexión. Solo las mejores están doblemente conectadas. Asegure la continuidad de su negocio y adquiera su redundancia de fibra óptica con un 50% de descuento al adquirir un enlace primario. Sea parte de las empresas doblemente conectadas y que nada detenga su negocio. Conversemos al 4080-4080. Telecable Empresarial, su aliado confiable en conectividad. Los niños y las niñas tenemos derecho a estar informados sobre el COVID-19 y sentirnos tranquilos, seguros y confiados. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Telediario La Revista. Lunes a viernes, 8 de la mañana por Multimedios. Somos variedad. Somos el 8. Somos más. En esta cafetería hay de todo. Chistes, retos, risas y mucho más. Además, nuestros invitados especiales te darán horas de entretenimiento y todo lo podrás disfrutar desde la comodidad de tu casa. Acábatelo, este y todos los sábados y domingos a las 6:30 de la mañana por Multimedios. Somos el 8, somos entretenimiento, somos más. Ante lo que estamos viviendo actualmente en nuestro país, la recomendación es que no agarres esto como vacaciones, que te quedes en casa. Lo más importante es no desatar la histeria, seguir todas las recomendaciones del Ministerio de Salud. También debemos pensar en las personas que tienen mayor factor de riesgo, personas diabéticas, personas con asma y por supuesto que los adultos mayores. No podemos ser egoístas. Quédate en casa. Un mensaje de Canal 8 y NCR Noticias. En Noticias Telediario te llevamos todo sobre el COVID-19. Información de primera mano, veraz y actualizada. Todo lo que querés saber del coronavirus, cómo, cuándo y dónde lo necesites. En nuestras ediciones de las 5:45 de la mañana, 11:45 de la mañana, 7 de la noche y la edición estelar a partir de las 8 de la noche. Y también contaremos con una edición especial todos los domingos a las 8 de la noche. Somos el canal que te mantiene informado del COVID-19. Somos Canal 8, somos más. Saber vivir es tomar lo mejor de la vida a nuestro favor. Y en este espacio le hablaremos de maravillosos tratamientos que le harán cambiar su vida. Los invito a que nos acompañen de lunes a viernes a las 3 de la tarde por Multimedios. El tema de salud es fundamental, como les planteaba, en mi opinión, y ha sido un vértice del desarrollo que ha buscado Costa Rica cuando ha intentado que ese desarrollo sea integral. Para hablar de lo que hemos estado viviendo alrededor del sistema de salud nuestro, he invitado al doctor Mario Quesada Arce. Don Mario es presidente del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas, es médico y cirujano especialista en cirugía plástica y jefe del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital México. Don Mario, un placer tenerlo aquí en Noche Sin Tregua. Gracias. Para mí el placer y un gusto que me hayas invitado, Claudio. No, nosotros interesadísimos en el tema y hemos buscado pues, a alguien que conozca no solamente lo administrativo, lo médico, sino que también pueda manejar los temas políticos al interno del sistema de salud costarricense.
Hace algunos días, cuando coincidíamos en el programa de radio, yo te decía que hace pocos meses, hace unas cuantas semanas, ustedes eran lo peor, los cirujanos especialistas y los médicos especialistas eran lo peor del sistema de salud costarricense. Igual pasaba con las enfermeras y los enfermeros. Hoy todo el mundo habla que ese cuerpo médico y esas enfermeras e inclusive los administrativos de la caja son héroes nacionales. ¿Cómo cambiamos de la noche a la mañana? ¿Cómo cambiamos? Y yo no sé si te acordás palabras de don Abel Pacheco hace varios años atrás, que decía que nosotros los médicos pasábamos de ser santos a una catizumba de diablos de la noche a la mañana. Y eso es muy frecuente, pasamos como del amor al odio. Lo que sí es cierto, Claudio, es que aunque sea en amores pagos o en amores encontrados, la salud en Costa Rica ha sido el eje, uno de los ejes y pilares centrales que le han dado sustento a esta paz social de tantísimas décadas, ¿no? Entonces, bueno, qué bien que en este momento no estamos en la catizumba de diablos, y creo que el sector salud está dando la talla, hasta el momento está dando la talla y no esperaba menos, Claudio, no esperaba menos. Es una salud muy robusta, son más de 70 años de que la Caja Costarricense de Seguro Social existe, ya varias décadas, y el dato ahorita no lo recuerdo, me parece que y me sacarás de la duda, entre los años 60 me parece que se le dio el estatus de autonomía a la institución, y eso ha sido fundamental, que sea autónoma en sus decisiones. Creo yo que por eso en este momento tenemos esta respuesta hasta el momento bastante apropiada, ¿no? Hay algo interesante que es la importancia de la coordinación entre el rector del sector salud, que es el ministro respectivo, y el presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social. Lo digo porque recuerdo que en la administración de doña Laura Chinchilla hubo roces entre la doctora Ávila, que era la ministra de Salud, y la doctora Balmaceda, que era la presidenta ejecutiva de la Caja. Inclusive la señora Ávila terminó renunciando a su puesto de ministra de Salud, pero no hay la menor duda de que es fundamental que la Caja Costarricense de Seguro Social comprenda que hay todo un sistema de salud del cual es parte, y seguro la parte más importante, pero que en el tema de las decisiones políticas también hay un brazo importantísimo, que es el ministro de Salud, y lo hemos visto que relativamente se ha manejado muy bien entre el señor Macaya y el señor Salas en esta ocasión. Indudablemente, tanto la Caja Costarricense de Seguro Social como el Ministerio de Salud deberían de trabajar bajo ese amparo, ¿no? Uno de ente rector y el otro ente prestatario. Sí, es esa la razón de existir. En esta ocasión, creo, Claudio, que parte del éxito ha sido esa combinación de un profesional de años de carrera, un profesional más maduro, tal vez carrera diplomática, entre otras, y un joven profesional con una manera diferente de ver las cosas. No se han estado luchando en poder, sino están en un mismo frente. Me parece que eso ha sido parte del buen manejo hasta el momento. Hay algunas cosas en las cuales podríamos disentir y tener criterios opuestos, pero los números les favorecen, y creo que, agregado a eso, el hecho de tratarse de dos instituciones que caminan bien. Vamos a ver, ellos son la cabeza visible tomadora de decisiones, pero lógicamente es todo un grupo de profesionales a todo nivel, y eso le da realmente al país una sensación completamente diferente en este manejo, ¿verdad? Y para los televidentes también, ahora que te decía que ustedes estaban cuestionados, recuerdo que a finales de agosto, principios de septiembre, cuando la Caja llega a un arreglo con los sindicatos médicos, pues al final de cuentas se pidió la cabeza del doctor Macaya, que es doctor en otras áreas, no en medicina, y hasta en la Asamblea Legislativa los diputados pedían la cabeza, y en el caso del doctor Salas, la norma técnica para el aborto también fue todo un drama para él, y habían grupos que lo adversaban en esa norma técnica y que pedía su cabeza, y hoy parece que están sólidos. La vida da muchas vueltas y cambia mucho en el aspecto político. Pues sí, Claudio, yo claramente ves eso. Si nos ponemos a ver
grupos de diputados, grupos sociales que hablaban. Recuerdo un diputado que nos atacó fuertísimo, que en cuanto programa lo invitaban, que siempre iba solo, que es otra cosa que fue muy interesante. Y sí voy a decir el nombre porque fue una persona que nos golpeó muy fuerte, Pedro Muñoz. Y en cuanto programa llegaba, decía, es que los médicos creen que tienen una corona. No sé cuál era la insistencia de él de pensar en monarquías, porque yo nunca he visto el gremio con una corona, pero sí una propuesta bastante sería razonable. Que era visionario y veía lo del coronavirus de pronto ya. Podría haber sido una epifanía, no estoy muy seguro. Ahora me estás dejando pensar si esa corona que tanto veía por ahí venía. Y periodistas que hablaban de la mediocridad de la salud pública en este país, cuando se hablaba de salarios. Pues sí, o sea, cambian montones las cosas. Y ojo, y en este, perdona que te interrumpa, en ese tema de salarios, hoy los mismos diputados y el nuevo Poder Ejecutivo dice, se le toca a todo el sector público, menos a los del sector médico, cuando eran los grandes perjudicados en aquel momento. Y es que, Claudio, eso es muy interesante. Se dará para otro programa en algún momento. La parte que nunca o se quiso malinterpretar malintencionadamente o no se entendía lo que es salario y lo que son extras. Yo creo que en esos tiempos extraordinarios ahora sí entendemos lo que es salario y lo que son jornadas extraordinarias. O sea, una jornada extraordinaria no es un médico burocrático que está llenando papeles en una oficina. Es un médico, es una enfermera, es un farmacéutico, es un microbiólogo que está expuesto a largas jornadas laborales, 16, porque la salud, horas. Exactamente, no para, es 24/7, 365. Bueno, en este año 366 tenemos un año bisiesto, ¿cierto? Y esa es la realidad, no para y no para ahora. Yo creo que a esos retractores en este momento se le ha evidenciado porque la salud no es un gasto, es una inversión. Eso lo hemos hablado, Claudio, anteriormente. Y eso no es nada nuevo. O sea, nuestros bisabuelos, porque hablamos de finales del siglo XIX, cuando se decidió en Costa Rica que la salud, la inversión en salud era eso, no un gasto. Ya eso es una visión impresionante de lo que era el ser costarricense. Ese ser que decía, la riqueza no tiene que estar localizada en pequeños grupos, tiene que ser más generalizada. La salud no es solamente para el que la puede pagar, es para un pueblo. Eso nos ha hecho diferentes y vemos la diferencia real en toda la región. Y ojo, Claudio, con todo el poder norteamericano, porque el poder económico norteamericano es eso, no tienen un sistema de salud, y cada vez que ellos tratan de hacer un sistema de salud socializado similar al nuestro, que creo que el último fue Obama, exactamente, se le tachó de comunista. ¿no? Sí, cuando yo viene decían socialista. Exactamente. Si no de comunista. Entonces ahí es donde comenzamos para todos es mal visto a veces. Exactamente. Entonces ahí es donde comenzamos a entender que la visión que nuestros antepasados tuvieron de país era la correcta, fue la correcta, sin cantar victoria, porque esto apenas está comenzando. Ahí quería llegar, porque hace un año, a finales de marzo del 2000, 2 años, para ver si 2 años, 2018, me acuerdo que el CINAME, no sé si en ese momento ya vos estabas de presidente también, en el 2018, sí, en marzo, decía que había un déficit de personal y le reclamaba a las autoridades de la caja que había que hacer algo porque la capacidad instalada en aquel momento, en marzo del 2018, de los hospitales era muy similar a la de los años 70, o sea, hacía 40 años atrás. Entonces, la pregunta para vos, ¿nos toma esta pandemia, nos toma esta crisis con un personal fortalecido, con un personal debilitado, con un aumento de la población que del 70 a la fecha debe haber variado en sus millones y resto de pacientes? ¿Cómo nos toma? Si vos tuvieras que hacer un análisis antes de la pandemia y viendo la pandemia, ¿estábamos realmente preparados para un fenómeno como este, que es a nivel mundial y que sin duda en todo el país nos afecta, y que la Caja Costarricense de Seguro Social tendrá que tomar cartas en el asunto? Claudia, es que ahí me estás haciendo una pregunta que para mí ha sido un tormento de años. Hablemos del Hospital México, que es mi hospital base que se inaugura en el 69, acabamos de cumplir 50 años y se le dio el
apropiado término de hospital benemérito. O sea, eso realmente me llena de orgullo, porque el benemeritazgo no es a un edificio, es al personal que labora en él. Y no es de ahora, desde hace 50 años. Cuando el Hospital México nace en los años 69, nacemos con una población de 1.850.000 habitantes. Ojo, Claudio. Vemos que cada vez que conversamos de fechas históricamente, hablamos de la visión de nuestros antepasados, porque para ese momento ellos sabían claramente que teníamos que tener una capacidad instalada que sobrepasara las necesidades del país, precisamente por esto, muy probablemente porque la vida se ve en el momento. No podemos hacer planes tan a futuro, pero sí tenemos que llevar cantidades suficientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para 1969, que fue casi cuando nos comenzamos a estacionar, porque de ahí en adelante comenzamos con muy pequeños esfuerzos, realmente dejamos de crecer como institución. Y a veces me dicen, no, doctor, usted está equivocadísimo. Está el Hospital de Heredia. No, perdón, el Hospital de Heredia es un hospital viejo por uno nuevo. No fue que sumamos uno. Igual que Alajuela. Y ojo, con Alajuela hay una situación interesante. La cantidad de camas que nacen o que se hacen con el nuevo hospital eran menos que las camas que tenían previamente. Inclusive te puedo decir que en los últimos 40 años hemos perdido aproximadamente 2.000 camas de las que teníamos. ¿Cuántas camas podemos tener a nivel nacional? Bueno, en este momento te lo pongo más fácil, ahorita que estamos con tanto... ¿Cómo se llama, Claudio? Vos que sos el político, la instancia internacional a la cual nos queremos agregar de países poderosos. La OCDE. Es la OCDE. Según la OCDE, nosotros estamos en 1.4 camas por 1.000 habitantes. Esa es nuestra realidad, que es un número bajo. Realmente nosotros deberíamos de tener entre 2.5 a 3 camas por 1.000 habitantes, por lo menos. ¿Nos agarra debilitados? Sí. ¿Fortalecidos en la región? Creo que sí, estamos claros. La Caja Costarricense de Seguro Social es la compañía prestataria de seguros en salud más grande de todo el país y de toda Latinoamérica. No existe nada más grande que la Caja. Para un país tan pequeño me parece que eso es un esfuerzo formidable. Lo que a uno le da como sin sabor es que pudimos haber crecido más, que pudimos haber sido más visionarios, que pudimos haber visto una institución, o que nos hubiera tomado una institución más robusta al momento de manejar esta epidemia. Ahora nos toca jugar con lo que tenemos. ¿Será suficiente? 5.000 camas son aproximadamente lo que estás diciendo, 5 millones, ¿verdad? Partiendo de que somos 5 millones de habitantes. 1.4. Sí, un poquito más. Por un poco más, es un poco más. Pero hay que darle claro al televidente que son camas de todos los estilos, pero digamos las camas para la gente que está en cuidados intensivos se reduce sustancialmente. Ok, con las camas de cuidados intensivos yo siempre he tenido una franca duda que vamos a tener que solicitarle una mejor explicación a oficinas centrales. Se nos dijo antes del primer caso, que fue hace un mes y pico, que teníamos 110 camas de cuidados intensivos. Yo tengo mis dudas, porque ciertamente hasta hace año y medio teníamos 55 camas reales de cuidados intensivos. Lo que pasa es que hemos crecido en unos tipos de camas que se llaman cuidados intermedios. Igual están monitorizadas, igual tienen ventiladores, pero no son cubículos de cuidados intensivos en la totalidad de esta expresión. Siendo así las cosas, digamos que tenemos entre 55 a 110 camas de cuidados intensivos. Crecimos en camas intensivas en el famoso CENARE, que ahora es CENACO, por Centro Nacional de COVID. No, porque no terminaron siendo camas de cuidados intensivos. Son 80 y pico, 84 camas me parece, de las cuales son aproximadamente unas 40 que tienen ventilador. Y ojo, hablamos camas con ventilador. No es una cama de cuidados intensivos, pero en caso de que sobrepase nuestra capacidad instalada, pues es una buena opción para manejar pacientes gravemente enfermos. No la ideal, Claudio. La ideal es el escenario que nosotros tenemos en este momento, que bueno, hoy se nos cuenta el lamentable fallecimiento de una persona más, otro médico, que eso es otro temazo. El 50% de los fallecidos han sido médicos, pero tenemos muy bajas tasas de mortalidad precisamente porque nuestros muchachos, los intensivistas, en ese momento están en su charco, tienen las condiciones ideales, no se han visto sobrepasados. ¿Por qué otros países con una salud fuerte,
Pues España e Italia tienen una salud fuerte, un sistema de salud muy bueno. Italia tiene 3.8 camas por 1.000 habitantes. Un país económicamente... El triple nuestro casi. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿por qué tanta mortalidad? Porque se sobrepasó. Y hay un tema también que es importante, Mario. Vos nos hablabas de un poquito más de 5.000 camas en general, digamos que unas 200 para cuidados intensivos, sumando las de que eran de CONARI, un poquito menos de eso. Pero el televidente tiene que tener claro que porque llegó el coronavirus, el COVID-19, no es que las demás enfermedades se retiraron del campo de batalla. Ahí sigue la gente con cáncer, ahí sigue la gente con problemas de corazón, ahí sigue la gente de accidentes. O sea, eso es para todo el sector de todas las enfermedades y de todos los accidentes que se puedan dar en el país. Entonces ahí es donde viene el gran tema y la pregunta que te hacía. Nunca se consideraron estos tipos de eventos, me imagino que en ninguna parte del mundo, pero ¿cómo estábamos realmente? ¿Estábamos en una situación saludable o es más bien muy necesaria esta crisis para que nos dé un par de cachetadas a nosotros los ciudadanos que hemos estado muy de acuerdo con algunos políticos que quieren disminuir a la caja, con algunos sectores privados que quieren disminuir a la caja, que dicen que es un gasto innecesario, y resulta que la vida nos da un par de cachetadas y nos dicen, ¿quieren seguir en ese camino? Entonces, ahí viene mi pregunta, ¿cómo nos encontramos y hacia dónde deberíamos estar pensando a partir de esta crisis, Mario? Es que qué interesante, vamos a ver. Damos. Salud. Salud. Gracias. Vos estás haciendo una pregunta muy interesante. Previo a la entrada del COVID-19, que es una enfermedad más que atender, ojo porque lo estás poniendo en la realidad que tenemos que ser evidentes. No es que ahora solamente atendemos COVID, no, es que es una enfermedad más que tenemos que atender. Antes de COVID-19 teníamos una ocupación que rondaba entre el 90 y el 95% hospitalaria. O sea, ya estábamos saturados en la red. Y ojo, seamos muy honestos, las listas de espera no salían por el hecho de que la gente no trabajaba. Las listas de espera era que ya estábamos sobrepasados en nuestra capacidad instalada. Ciertamente habían cosas que podríamos mejorar, sí, habían cosas que podríamos mejorar, pero nunca íbamos a llegar a una lista cero. Íbamos a hacer una mejor gestión de la lista, punto. Hasta ahí más o menos veníamos empujando la carreta, Claudio. Entonces veníamos ya empujando una carreta que se le había caído una llanta de un lado y estaba empantanada al lado. Claro. Esa es la realidad ahora. Había gente que reclamaba que esperaban 4 o 5 años para una cirugía que era urgente. Que ahora, Claudio, hay que esperar después de esto, que lo vamos a pasar, eso no me cabe la menor duda, lo vamos a pasar de la mejor manera posible. Vamos a tener una instancia, un panorama peor al preexistente antes de COVID. Y cuando vos me haces esa pregunta, es algo que nosotros nos hemos formulado y meditado. ¿Cuál será realmente el número detrás de las muertes COVID? Porque estamos cuantificando el muerto por COVID, pero no estamos cuantificando aquel fallecido por una enfermedad cardiovascular que se dejó de atender oportunamente porque un hospital se saturó, o aquel cáncer que no se diagnosticó oportunamente precisamente por eso. Creo que una vez que pase este terremoto llamado COVID-19, los muertos van a ser muchos más de los que habíamos pensado solamente por esta enfermedad infecciosa que se nos suma a todos los que se nos mueren, bueno, hasta de gripe, perdóname Claudio, todos los años se mueren por complicaciones serias de gripe muchos ciudadanos. Entonces, no es que el mundo acabó, se frenó todo lo demás y seguimos ahora solo con COVID. Y lastimosamente nos agarró un momento que no era el más fuerte, que no era el ideal. Yo creo, Claudio, que para personas como vos, para politólogos, tendrán que hacer una suma y un recuento de los daños después y ver cuáles de esas políticas anteriores fueron completamente incorrectas. Entre ellas la disminución del aparato estatal en salud. Ojo que esa fue una de las situaciones que nosotros hablábamos sobre la famosa ley de fortalecimiento, en la cual nosotros nos estaban metiendo también en regla fiscal. Eso fue uno de los pleitos que nosotros uno de los fuertes. Claro. Sí, una de las molestias que había entre la UCAEP, me acuerdo, y me acuerdo de los diputados muy molestos también, porque en ese acuerdo prácticamente, en ese momento, Román Macaya estaba aceptando
la propuesta de ustedes, los sindicatos del sector salud, para que no se, por lo menos que se evaluara, se estudiara el tema de la regla fiscal, porque ustedes lo planteaban de que iba a haber una necesidad de recursos, tanto que íbamos a estar castigando al sector salud en equipo, en infraestructura y demás. O sea, hoy eso queda más que claro, que la regla fiscal a la Caja Costarricense de Seguro Social no tiene ningún sentido. No ha tenido ni tendrá ningún sentido. Porque nos ponían una camisa de 11 varas. Entonces, en esta regla fiscal prácticamente nos dejaba con el hecho de que podíamos construir, le podíamos hacer la cama, la casita de la Barbie, pero no podíamos poner ni la Barbie ni los atuendos de la Barbie. No se podía. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Podíamos hacer Punta Arenas, sí, pero no podíamos crecer en personal. Entonces, ¿cómo funcionaba eso? Ese es otro tema, porque ahora estábamos hablando de la infraestructura, pero en el tema de personal, en esta relación que te hacía de marzo del 2018, ustedes ya reclamaban, Sindicato de Médicos Especialistas, la necesidad de más personal. Y recuerdo haberlo hablado con vos y haberlo hablado con Lenín Hernández, el de Arreno Novaro y del Sindicato de Enfermeras y Enfermeros, de que había mucho enfermero y enfermera, mucho médico, doctores y doctoras sin trabajo, y que no era por un asunto de que no hiciese falta ese personal en la caja, que hacía mucha falta en el sistema, pero que por recortes presupuestarios no había posibilidades de contratarlos. ¿Han estado contratando en esa crisis a esta gente? ¿Ha implementado más personal en la caja? Se ha aumentado. Lo que pasa, Claudio, que ahorita estamos en una tensa calma en el cual el COVID-19 en Costa Rica se ha aplanado bastante su curva, o sea, no tenemos una cresta que sobrepase la capacidad instalada. Entonces, se ha estado preparando, se ha estado contratando personal. Supimos que se contrató una gran cantidad de personal para el Senaco, que ojo, que también ha sido otra de los polvorines que andan por ahí, ¿no? Tenemos el Senaco, que nos ha costado, no sé, la cifra, quiero confirmarla, por ahí me hablaron de unos 6 millones de dólares en inversión, a confirmar, no la tengo clara todavía, con una gran cantidad de personal para 2 pacientes. Tenemos más pacientes COVID positivos fuera del Senaco que dentro del Senaco. Y ni siquiera estoy hablando de los de cuidados intensivos, de pacientes en general. Pero bueno, ahí se hizo una contratación importante. En otros centros no se ha contratado tanto, pero el Senaco sí se hizo una contratación importante. Las buenas empresas tienen una conexión. Solo las mejores están doblemente conectadas. Asegure la continuidad de su negocio y adquiera su redundancia de fibra óptica con un 50% de descuento al adquirir un enlace primario. Sea parte de las empresas doblemente conectadas y que nada detenga su negocio. Conversemos al 4080-4080. Telecable Empresarial, su aliado confiable en conectividad. Juntos limpiamos los juguetes, el control del tele, el play, la tableta y el celular. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras. Porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Ponga atención, pariente, no hay que ser desobediente. Haga caso al misterio porque se está muriendo la gente. Hasta los niños están infectados, pero el adulto mayor es el más perjudicado. Todos somos responsables de acatar recomendaciones, lavarnos bien las manos y limpiar los alrededores. ¿Qué más tiene que pasar para que usted llegue a entender? No salga de su casa, el virus puede contraer. Y si fuera solo eso, pues usted tiene que dimensionar que sale de su casa, los que usted quiere puede contagiar y después será muy tarde si se quiere lamentar. ¿Cómo va a ser posible que crean que son vacaciones
vacaciones, salen a festejar este montón de cabezones. Y para echarles al asunto, creen que todo es una broma, no se toman en serio la situación mundial de ahora. ¿Quién iba a decir que una niña les tiene que explicar que está en sus manos, que esto no pase a más? Podrá ser chiquitita, pero muy inteligente. Yo me quedo en mi casita y no recibo aquí a la gente. Aquí termina esta vaina, espero que hayan entendido. No salga de su casa y quédese protegido. Es tiempo de reflexión, lo importante es la vida. Mientras hay esperanza, viviré agradecida, porque tengo salud, no me doy por vencida. Yo y bajura. Quédate en casa. Un mensaje de Canal 8 y NCR Noticias. En esta cafetería hay de todo. Chistes, retos, risas y mucho más. Además, nuestros invitados especiales te darán horas de entretenimiento y todo lo podrás disfrutar desde la comodidad de tu casa. Acábatelo, este y todos los sábados y domingos a las 6:30 de la mañana por Multimedios. Somos el 8, somos entretenimiento, somos más. En Noticias Telediario te llevamos todo sobre el COVID-19. Información de primera mano, veraz y actualizada. Todo lo que querés saber del coronavirus, cómo, cuándo y dónde lo necesites. En nuestras ediciones de las 5:45 de la mañana, 11:45 de la mañana, 7 de la noche y la edición estelar a partir de las 8 de la noche. Y también contaremos con una edición especial todos los domingos a las 8 de la noche. Somos el canal que te mantiene informado del COVID-19. Somos Canal 8, somos más. Porque tengo una invitada de lujo en este momento que quiero presentarles. Luis Carlos, ¿qué es esa entrada? ¡Wow! Dios mío. Yo nunca he copiado en un examen. Ojo, qué madre, Taisita. Es Jean Paul. Ajá. Busy, don't say that booty, don't start with a beat, so let's keep swinging in, get busy, don't say that. Wow. Canal 8 le lleva hasta su hogar la Santa Misa, de lunes a sábado a las 11 de la mañana y domingos a las 10:30 de la mañana. Solo por Canal 8. ¿Qué pasa con la gente de rehabilitación? ¿Ahí mismo van a estar o se transformó? ¿La gente de rehabilitación se quedó sin hospital? La gente de rehabilitación se quedó sin hospital. Hace unas semanas atrás, una de las cosas que nosotros le hemos dado mucha vuelta a la página, hablaba con un jefe de neurocirugía previo a aquel lamentable hecho de que se nos contaminó el 70% del personal de neurocirugía en el Hospital Nacional. Que se tuvo que sacar, no se contaminó todo, perdón, una parte se mandó solamente a contención domiciliaria, que no se había todavía definido un hospital limpio, Claudio, que es una situación que podría ir de la mano. Hablamos del Senaco, que iba a ser el hospital de pacientes COVID, precisamente para evitar esos focos de infección intrahospitalarios que indudablemente se dan, ¿ok? Pero que no teníamos un hospital limpio, un hospital en el cual dijésemos no vamos a tener un solo paciente COVID. ¿Por qué razón? Porque hay especialidades muy complejas por la cantidad de especialistas y además que se dura mucho tiempo en formarlos, y no solo en Costa Rica, o sea, en el mundo. Neurocirugía, por ejemplo, es un caso. Los intensivistas, pero ahí ni modo, están en el ojo del huracán, pero tenemos que quitarle algunos tipos de actividades que son innecesariamente peligrosas para contaminar a esta gente. Bueno, ¿por qué no? Cirugía plástica. Si nosotros decimos que el servicio de cirugía plástica del Hospital México se perdiese por contaminación en un 70, un 80%, de aquí a Nicaragua no hay otro cirujano plástico. O sea, el 52% de la población que amerite cirugía de mano, trauma facial, tumores de piel, reconstrucción mamaria postcáncer, qué sé yo, todo lo que hacemos en cirugía plástica, quedaríamos sin ninguna protección. No tenemos ese centro hasta la fecha. Se ha hablado en algunas ocasiones de Heredia, pero no se ha manifestado. Entonces, tenemos, como todos los hospitales nacionales con pacientes COVID, no tenemos un centro donde deberíamos de sacar un grupo de especialistas para cierto trauma. Y ojo,
y que siga la vida. Vamos a tener que seguir operando columnas, vamos a tener que seguir operando. Por eso me preocupa lo del Senare. El Senare, yo recuerdo, y qué pena, pero olvido el nombre del subdirector en alguna ocasión. Con él conversé y hice una caminata por el Senare y me parece que hacían cosas extraordinarias con un presupuesto mínimo y tenían las instalaciones bien bonitas, las tenían bien equipadas, a pesar de que el equipo era bastante rústico, no era necesario para la rehabilitación, pero hacían un gran esfuerzo. Ahora prácticamente ni eso tiene entonces la gente de rehabilitación. No, ni modo, pero vamos a ver, no teníamos la capacidad de construir un hospital en 10 días como lo hicieron los chinos. Para servir de abogado al diablo creo que fue una idea razonable en un momento, más que la fisiatría, no con. Pero si ya podríamos estar construyendo en estos momentos otro Senare. Paralelamente, aparte de eso, sirve para reactivar la economía. Siempre, siendo muy keynesianos, la inversión pública en infraestructura siempre ayuda mucho en una época de difícil economía. Deberíamos estar pensando en ese sector. Claro, a mí me gustaría, lo que sucede, Claudio, en este momento también hay que tener claro de que uno no tiene un panorama económico institucional a mediano plazo o corto plazo. Estamos hablando de una institución que está aumentando costos en cuanto a atención, en gastos, y ojo que esperemos que esto se mantenga así. Sus ingresos en bajada. Que no nos pase lo de Japón, que Japón en un momento parecía que iba a evolucionar, que iba a ser el primer país que, además de que nunca los sobrepasó la capacidad instalada, parecía como que estaba a punto de mejorar y tener bajo control COVID, como está pasando en Costa Rica. Y de repente volvió, se les vino de una manera terrible, pero terrible. Entonces, si de eso estamos hablando, que ese problema de salud está haciendo un daño económico terrible al país, mucha gente a los ingresos de la caja. Es que ahí es donde viene el punto. A mayor desempleo, menos ingresos tiene la caja. Y tenemos Cartago pendiente, Turrialba pendiente. Bueno, y ahí estamos hablando de hospitales viejos por nuevos, por lo menos. Punta Arenas, Claudio, 12 años con un hospital en el piso. Yo espero que esto no vaya a atacar esa situación. Entonces, sí creo que podría uno pensar en mejorar o construir una nueva instalación para rehabilitación, pero sí es un poquillo complejo en este momento, pero sí vale la pena. Sí, lo que me estás diciendo de los hospitales de Turrialba, de Punta Arenas, todo ese paso que hiciste, Cartago, es que realmente la gestión en infraestructura y de contratación de personal en la caja no estaba siendo la ideal. No, y eso siempre lo habíamos dicho. Es que, vamos a ver, ahorita que volvemos al punto, ya no estamos en la categoría catizumba de diablos. No sé si santos en este momento, pero no estamos en catizumba de diablos. Dicen ahora que son ustedes los médicos. Pues bueno, yo creo que héroes somos todos. El que se quede en casa, el que va a trabajar en lo que sea. A nosotros nos tocó ir a los hospitales. ¿Ese fue el trabajo que escogieron? Ese fue el trabajo que escogimos. Y ojo, Claudio, hay un ambiente a veces de temor cuando vos ingresás, lo sentís en el personal, pero es un valor que se asume con valentía, porque vos ves a la gente haciendo su misma labor todos los días, con desvelos y demás. Pero bueno, esa será otra instancia. Pero cuando nosotros conversábamos, insisto, cuando nosotros, sindicatos, que también fue otra palabra que se satanizó en algún momento. Sí, claro. Y yo no te voy a decir que todos los sindicatos y todos los sindicalistas hacían lo mejor de lo mejor, pero tampoco se hacía lo peor de lo peor. Y ciertamente cuando nosotros hablamos de una capacidad instalada insuficiente, cuando nosotros hablamos de personal insuficiente, cuando nosotros hablamos de una junta directiva que no sabíamos claramente si era a propósito, por desconocimiento o por qué se tomaban decisiones completamente arbitrarias o tardías, y uno se pone a pensar qué estaba sucediendo, pero ya se veía venir esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahora estamos en un momento, insisto, como en un stand-by, en una enfermedad nueva que no sabemos muy bien cómo se va a comportar, que hemos tenido golpes muy fuertes en países que estaban mejor preparados que el nuestro, con una institución que pudo, Claudio, lastimosamente estar mejor preparada para esto. Pudo, y ahora no, ahora nos toca bailar con lo que tenemos. Nos toca seguir con lo que tenemos. Tal vez es una buena, vuelvo al tema de la cachetada, tal vez es una buena cachetada para de alguna manera nosotros recuperar la inversión y recuperar la línea hacia donde siempre estuvo enfilada la Caja Costarricense de Seguro Social. Ustedes recientemente le plantearon a la Caja Costarricense de Seguro Social un recurso de amparo
Ustedes, me refiero a los médicos especialistas, decían que hacía falta que se les proveyera de equipo contra el coronavirus. ¿En qué tema está eso? ¿En qué nivel está esa discusión y ese recurso de amparo? Bueno, fue interesante. Porque está dentro del marco de lo que me estás diciendo. Van con miedo a trabajar muchas veces. Sí, claro. Ojo, miedo a trabajar, pero yendo a trabajar. Claro. Eso es muy importante recalcarlo. Si nos da miedo a los simples mortales que no somos médicos cuando nos dicen que hay que ir al hospital y dicen, ay no, ahí debe estar el coronavirus, me imagino cómo deben estar los médicos. Voy a tomar y enfermeras. 2 minutos también para una situación que se dio con los anestesiólogos del Senare. Resulta que en el Senare en algún momento se dijo, van a hacer 80 camas de cuidados intensivos, o sea, solo pacientes gravemente enfermos. Y sabemos que el paciente de cuidados intensivos es el más contaminante. Y el que mejor expertise en vía aérea puede tener es el especialista en anestesiología. Y resulta que teníamos de los 6 anestesiólogos del Senare, solo y únicamente 3 en ese momento activos y tenían que cubrir guardias, cosa que el Senare nunca hacía guardias, porque es un hospital casi que vespertino. Bueno, cuando entonces comenzamos a ver quién podía cubrir esas guardias, y no encontrábamos. Y uno decía, bueno, ¿y si lo incentivamos? Porque ciertamente es un riesgo mayor a ese grupo de profesionales. Ojo, no era que se le subiera el salario a todo el mundo, no, a ese grupo que iba a estar como en el puro centro del ojo del huracán, y tal vez no en el centro, sino en la orilla, que es donde está realmente el huracán. En el ojo hay tranquilidad. Porque dijimos, bueno, incentivando económicamente tal vez a los profesionales en anestesia, podemos hacer que eso se gestione más rápido. Y resulta que fue innecesario, porque los muchachos al final dijeron, muchachos y muchachas en anestesia, no, yo voy. De todos modos, eso como vos dijiste, esa es la carrera que yo elegí, y realmente eso uno lo llena de orgullo, porque las propuestas que se hicieron en ese aspecto fueron completamente innecesarias, hasta en ese caso. En lo otro teníamos un problema, porque ciertamente Macaya lo ha dicho, y yo no creo que sea un pecado en algún momento decir realmente no hay dónde comprar, aunque tengo plata no hay dónde comprar. Pero nosotros teníamos un oficio de AMPE, de la Asociación Nacional de Profesionales de Enfermería, en el cual le contestaba a oficinas centrales que tenía 3.500 mascarillas N95, que habían 104 lentes de protección. Y entonces vos decías, ¿cómo es el asunto? Entonces, se hace una situación en la cual se decía, bueno, les vamos a dar N95 a los que están directamente recogiendo paneles virales o los que van a hacer procedimientos que sean formadores de partículas, de aerosoles. Ok, muy bonito, en la teoría está muy bien, son más expuestos, pero ya sabemos, Claudio, vos y yo, que el problema mayor a veces no es el que está infectado, sino aquella persona que es infectante o enfermo asintomático, que eso es lo que nos está dando los problemas seriosísimos, al punto que en este momento el 20% de los infectados son personal en salud. Entonces, cuando nosotros les decíamos, bueno, está bien, ok, los muchachos van, pero dámele por lo menos con qué cubrirse, sí, claro. Metémele por lo menos un casquito y un balaú, ni siquiera un mouse, metele un balaú para ver qué nos hacemos, pero ni siquiera eso. Se tuvo que interponer un recurso de inconstitucionalidad, el cual fue acogido para estudio. Eso es bastante bueno porque implica que tenía cierto grado de razonabilidad. El viernes pasado ya la caja se pronunció al respecto, nosotros también. Hay que esperar a ver qué pasa, pero veamos la parte buena. De esto salió un vuelo charter. Cierto. Eso es bueno. Eso sale, tan es así que ese famoso vuelo charter, que va a costar mucho, inicialmente iba por los insumos que la República de China le está donando al país y también por unas compras. Parece que algo pasó con las compras porque ahora solamente va a ir por los insumos, pero está muy bien. Eso está muy bien porque siempre se ha dicho que el recurso más importante que tiene la caja es su personal. Y eso hay que protegerlo. Hay que protegerlo. ¿Qué pasa si al mismo tiempo de incrementar las cantidades de pacientes contaminados y contagiados nos quedamos sin recursos suficientes para atendernos? Es lo que está pasando en nuestros países. Entonces, por ahí vamos bien. Creo que la caja en este momento ya entendió. Hay varios cambios. Por ejemplo, te voy a decir, anteriormente a este recurso de inconstitucionalidad, prácticamente había una persecución de los funcionarios que usaban una mascarilla.
Porque decían, no, eso no se necesita, eso va a crear pánico con distanciamiento social. Todo eso es muy bonito en el papel, pero distanciamiento social cuando te metes en un consultorio de escasos 3x2 y hay 2 o 3 personas ahí. Distanciamiento social en un servicio de emergencias donde la gente está... Exactamente. Inclusive en los mismos pasillos. En las oficinas de jefaturas, vamos a ver. A mí me encantaría que todas las oficinas fueran como las del 9º piso del edificio de Avenida Segunda. No todas son así, son muy pequeñas. En el caso nuestro, que está la jefatura de cirugía plástica y la de cirugía general, en un 3er piso del Hospital México, habemos 4 funcionarios, normalmente 2 secretarias y 2 jefaturas. O sea, entre la gente que entra y sale, normalmente hay entre 6 a 8 personas en un cubículo de este tamaño. Entonces, el distanciamiento social no es del todo funcional en nuestra capacidad instalada actual, por más que hayamos disminuido la cantidad de funcionarios. Entonces, creo yo que... Y en la misma relación con los enfermos, ¿cómo va a haber distanciamiento social? Es el cuerpo a cuerpo. Bueno, ve qué interesante, Claudio. Entre los profesionales que mayor propensión a infectarse que han encontrado los estudios están los oftalmólogos. Claro, cuando vos haces un fondo de ojo tenés una cara aquí, en esta parte. Los otorrinos, que también están revisando indistintamente vías aéreas, los anestesiólogos, por ejemplo, porque tenés ese contacto íntimo con el paciente. ¿Qué le puedes hacer? Eso es una realidad. Y si yo pudiera saber quiénes vienen infectados, es muy sencillo. Insisto, el problema es aquel paciente asintomático. Inclusive tendremos algunos de esos pacientes que pasarán la enfermedad y ni siquiera se dieron cuenta, pero se infectan. Mario, ¿y los doctores, los especialistas, ustedes en sus reuniones, en sus intercambios, qué evaluación le dan al abordaje de esta pandemia del coronavirus? Porque hace algunos días el doctor Dobles, el papá de la primera dama, lo vi en varios medios de comunicación, el suegro del presidente, cuestionaba y dejaba sus dudas sobre las mediciones de la cantidad de contagios en el país. El doctor Dobles, padre, repito, de la primera dama, llamaba la atención de que no estaba muy convencido en esos mensajes que se filtraron, que no estaba muy convencido de lo que se venía haciendo y que tenía dudas en relación a los contagios. Ay, Claudio, bueno, aquí te voy a hacer la respuesta en 2 grupos diferentes. Uno, que hay que ser acorde a lo que tenemos. Pareciera que los números son muy positivos. Quiero comenzar con eso porque sería muy injusto de parte mía decir lo contrario. Dicho esto, lógicamente se estalla lo que dice el doctor Dobles y lo que todos hemos sospechado. Por ejemplo, cuando inicia esto, a todo paciente sospechoso se le hacía lo que le llamaban ellos paneles virales. Entonces, utilizaban una prueba, y que tengo entendido que costaba como unos $250 aproximadamente, muchísimo más cara que las PCRs, para ver si había otro tipo de virus que no fuera coronavirus. Si salía positivo por rinovirus o algún tipo de influenza o alguna otra cosa que no fuera coronavirus, don Claudio, mucho gusto, va para la casa, no se preocupe, váyase por su gripe. Si salía negativo, se le hacían las PCRs para ver si había evidencia viral de coronavirus. Ojo que ya todo esto comenzaba con un problema muy serio, ¿no? Porque no se estaban tomando en cuenta, por ejemplo, las sobrecontaminaciones. Porque no necesariamente una persona con gripe no tiene coronavirus. O sea, tengamos eso claro. Sí existe evidencia de sobreinfectados, pacientes con influenza, con gripe y con coronavirus. Son menos, pero sí existen. Entonces, aquí ya venían con esa serie de cuestiones que uno decía no tienen ninguna lógica. Y estamos dejando a mucho paciente que no entra dentro de los estatus o los protocolos para hacerle paneles de coronavirus o las PCRs, que son las que se están haciendo. De todo esto ha ido comenzando a cambiar, porque ha sido mucha presión de los grupos médicos en el sentido de que no tenía ninguna lógica. Cada vez aumenta. Ve que ahora comenzaron con la gente que pierde el olfato, con la gente que pierde el gusto, ya ahora están incorporados en esto, pero lo ideal sería seguir creciendo, ¿no? Seguir creciendo. Y ojo, Claudio, aquí vamos a tener otra cuestión muy importante. Entre más gente contaminada, vamos a tener que ir cambiando también los tipos de pruebas, porque, por ejemplo, las PCRs nos van a definir la evidencia probable de virus en el paciente.
pero no nos evidencia aquel paciente que fue contacto positivo y está asintomático, que ahí vienen todas las pruebas de inmunoglobulinas, ¿no? Que esa va a ser otro andar, que ni siquiera lo hemos estado tomando en cuenta. Entonces, las dudas en cuanto a la cantidad de pruebas, el tipo de pruebas, la población a la cual la tenemos que asumir, son claras. Y yo creo que no son solamente del doctor Dobles, me parece que es una gran parte del grupo del cuerpo médico. Pero insisto, hasta el momento pareciera que las medidas son correctas y oportunas. Lo que a uno le preocupa en este momento es si existe una subtabulación o un grupo que esté por ahí. Nos pasa lo de Japón, que decías vos antes. Exactamente, ese es el tema. Ahora, Mario, aquí hay una cantidad importante de migrantes que han venido a nuestro país. Muchos de ellos en forma ilegal no cotizan a la Caja Costarricense de Seguro Social. Tenemos una institución que por el desempleo de nacionales tiene ingresos menores. Representa un problema, una posible migración para los sistemas de salud no controlada en nuestro país. Y esa es una pregunta, pero va con dos consultas la misma pregunta. ¿Qué pasaría si mucha gente que ha migrado de los servicios públicos de la Caja a los servicios privados dentro de la crisis económica, que es muy posible que se venga, o que ya estamos en ella y que se acentúe, empieza a regresar a los servicios de la Caja y abandonar los servicios privados? La Caja tiene que tener toda una estrategia para para atender tanto migrantes por temas de derechos humanos como nuevos costarricenses que vuelven a requerir de los servicios públicos. Qué interesante. En cuanto a seguros en salud, se hablaba que había una cobertura como un 21% de la población, de un 21-24% que tenían seguros de salud, ¿no? Eso que acabas de decir, habría que ver qué porcentaje de esos se va a venir, porque es casi una cuarta parte de la población costarricense, ¿no? Más el que sí va a hacer el ultrasonido en la calle y otras cosas. Eso va a ser un impacto. En cuanto a la parte migrante, Claudio, tenemos dos grupos que son preocupantes. El fenómeno Nicaragua, que es un fenómeno, que es una olla de presión, e indudablemente en algún momento va a estallar, y los extracontinentales, porque sigue viniendo ese grupo extracontinentales. Eso es como una papa caliente, los agarra Colombia o Venezuela, se los tira a Panamá, y Panamá nos los tira a nosotros, y Nicaragua nos dice, aquí no pasa. Es que ese es el problema, Claudio. Recordemos cuando don Daniel Ortega cerró fronteras. Entonces, muy bien, todo el mundo subía hasta que llegaba a la Cruz. Y lógico, Nicaragua, el gasto que no ha hecho en salud lo ha hecho en ejército. Entonces son muy buenos conteniendo fronteras. Son buenísimos. Entonces teníamos a todos los extracontinentales, que te acuerdas que fue un drama. Ahora hay 2.000 ahí en Panamá, extracontinentales, que quieren pasar. Bueno, perdóname, Claudio, ¿y cuánto van a durar en pasar? ¿Qué vamos a pasar? O sea, ¿cómo los vamos a frenar? Ojo, porque los vecinos del norte sí nos van a frenar, porque en eso sí son muy, muy eficientes. Aunque sea por jodernos a nosotros, nada más. Aunque sea por joder, pero igual, es un problema de salud pública y realmente es un drama social y de verdad, Claudio, que uno se siente orgulloso de pertenecer a un país donde esa medicina se socializó, se universalizó y aquí a nadie le preguntan, ¿tiene o no tiene seguro? Si es una emergencia, se da. El grave problema es cuando ya en casa no hay pan ni siquiera para los que vivimos acá, y yo creo que es algo que tendrán las autoridades y el gobierno costarricense y los costarricenses en general en algún momento preguntarse si es necesario. Hasta el momento pareciera, Claudio, que no es necesario y podemos seguir con esa solidaridad propia del tico. ¿Cuánto más? No sé, porque es que son muchos impactos al mismo tiempo. Ni siquiera yo me atrevería a planear un mes adelante en este país, en esta actualidad. Pero ciertamente el migrante del norte al sur, porque por la pobreza y por la falta de recursos en salud, eventualmente van a migrar a Costa Rica, y el extracontinental que viene de sur a norte, estamos exactamente metidos en el centro, con fronteras permeables hasta que llegan a Nicaragua, porque nosotros no somos permeables de sur a norte. Sí. Y ahí estamos. ¿Y a dónde van a pasarlos? Y yo me imagino que México va a hacer lo mismo, porque las fronteras entre México y Estados Unidos ahora sí están prácticamente cerradas. Bueno, se nos fue el programa, pero creo, Mario, que aquí hay algo que de la conversación que hemos tenido que hay que rescatar, que ojalá a los televidentes de Noche Sin Tregua les quede más que claro.
que nosotros tenemos que seguirle apostando al sistema de salud solidario, universal, porque aún con la debilidad que venía propia y promovida desde adentro y desde afuera por públicos o por privados, no hay la menor duda de que nos ha dado una fortaleza para esta crisis, pero que si estas crisis van a seguir siendo recurrentes en el futuro, no podemos dejar de invertir en la Caja Costarricense de Seguro Social. Eso es indudable, Claudio, y yo creo que aquí vale la pena dejar un mensaje claro. Nosotros tenemos que reinventarnos como país y adaptarnos a esta nueva realidad que nos tocó vivir. Nadie lo pidió, Claudio, y no nos podemos bajar de ella. Yo sí creo que es un momento ideal, primero para afianzar las cosas buenas que ha hecho el país. Educación, salud, paz, no ejército, eso fue de lo mejor que le pudo haber pasado a este país. Por eso podemos invertir en educación y salud. Exactamente, pero ahí es donde vienen los neofilibusteros, aquellos que quieren de nuevo desmantelar lo que se ha hecho con tantos años. Y vos lo dijiste muy claramente, el enemigo está afuera y adentro. Tenemos enemigos dentro de ese caballo de Troya que dentro de poco tendremos que revisarlos a fondo. Muchas gracias, Mario. A vos, Claudio. Sobre todo a ustedes, las gracias por haber compartido con nosotros. Los esperamos de hoy en 8 días aquí en Noche Sin Tregua, donde la política es con P mayúscula. Un abrazo. Salud.